Mi nombre es Mayra y hoy los voy a estar acompañando en esta jornada de aprendizaje y conversación con SOS. Le quiero dar la bienvenida y presentar a Mauro Levin, que es el vicepresidente de ventas para Latinoamérica en SOS. Le paso el micrófono para que se presente. Hola a todos. Buenos días, con mucho gusto conocerlos. Voy a empezar por una disculpa por el portuñol, pero espero que me comprendan. Si no me comprenden, por favor preguntan. Que yo quiero ayudar a alguien para me ayudar con el español, pero yo soy Mauro, yo soy el nuevo VP de ventas, no más tan nuevo, ¿no? Ya hace 4 meses. Yo estoy solo hace casi un año, empecé en Brasil como director de ventas y me puse a la posición de VP de ventas, de vicepresidencia de ventas, ahí ahora en febrero. Y esta es la primera viaje en Perú, me encanta Perú. A la gente del team que yo estaba de SOS ayer, ya había compartido eso. Yo tuve 2 otras oportunidades acá, una en Lima trabajo y otra viajando por todo el lado en Perú, ahí empezando mi viaje en Puerto Abandonada, Cusco, Machu Picchu, Lago Titicaca. ¿Está correcto? Sí, es Machu Picchu, ¿no? ¿Así es? Bueno, me encantó. Mejor un día tal vez en viaje de moto, lo que a trabajo más me encanta y tanto como todo seguro. Muchas gracias por venir, nosotros sabemos siempre del reto de venir a un evento y pasar la mañana. La idea hoy, el día, ahí tenemos Eric, ¿dónde está? Ahí está Eric, que va a venir, especialista en mercado, nos va a compartir muchas informaciones del tema de riesgos. Está Beto, yo voy a poner Beto, ¿no? Todo lo que te conoces como Beto, ¿no? Sí. Que es nuestro vicepresidente de productos de confianza en SOS, para hacer una charla ahí, nos va a ayudar con el intermedio. Pero nuevamente, agradecerlos mucho por estar aquí con nosotros. Estamos 100% a disposición. Tenemos ahí los especialistas que están ahí junto con ustedes a todo tiempo. Y si necesitamos siempre traer algo más, lo traemos para que ustedes tengan la visión de cómo podemos nosotros ayudarlos. Por el día de hoy, yo creo que la charla va a quedar muy bien ahí para aprender. Mira que la sala está fría, ¿no? Esto es para que todos estén despiertos. Nada más se puede dormir. No, un chiste solamente. Muchas gracias, mucho gusto, muy obrigado por venir. Ahí estamos, seguimos ahora con usted. Muchas gracias. Gracias, Mauro. Espero que estén disfrutando del desayuno. Y ahora pues voy a presentarles a Eric Iriarte para empezar la jornada de hoy. Creo que ya muchos lo conocen, él es experto en Derecho Digital. Él va a dar una presentación sobre brechas de ciberseguridad y protección de datos. Va a hablar de la regulación vigente. Y luego se va a sumar a la charla Alberto Juárez, vicepresidente de Verificación de Identidad y Productos de Servicios de Confianza en SOS. Le hemos dejado en cada mesa unas hojas con lapiceros porque nos gustaría que pues, la conversación también sea interactiva con ustedes, que puedan participar, para que ahí anoten sus preguntas, sus dudas y podamos pues con los expertos ampliar la conversación. Así que le doy la bienvenida a Eric. ¿Dónde está? Por acá. Gracias por la presentación. Es un gusto compartir con nosotros esta mañana y con ustedes. Y es un tema denso, como todos los temas legales. Voy a tratarlo de hacer lo más sencillo posible. Probablemente este es un tema de los más preocupantes en la medida del costo que puede implicar. Durante años se ha hablado del tema de la protección de datos personales como un costo en la industria, cuando en realidad es una inversión para ser competitivos en el mercado o una inversión en la buena reputación de las compañías. La academia, los estudios, hablan de que las compañías que protegen los datos personales de sus clientes, de sus trabajadores, tienen un mayor éxito y una mayor reputación en el mercado que aquellos que no.
lo vemos tan sencillo cuando alguien no cuida los datos personales, tiene una afectación conocida o revelada. Muchas veces lo que se hace es publicar la información de he hackeado a fulano de tal, y el impacto económico que tiene es altísimo. En otros casos, no importa el impacto, porque igual el usuario quiere seguir usando el producto, pero lo usa a regañadientes o lo usa con miedo a que sus datos vayan a perderse. Bueno, frente a eso, la legislación en el Perú fue comenzándose a construir ya hace casi 30 años. Lo más antiguo que tenemos es la Constitución del 93, es la nueva Constitución, de la cual ya tiene más de 30 y tantos años, que incluyó la idea de que tuviéramos una garantía para nuestros datos. El concepto general se le llama habeas corpus, deben haber escuchado que cuando alguien es detenido lo van a liberar. Se creó un concepto que se llama habeas data. Es un concepto brasileño, además, que viene dentro de la Constitución de Brasil de los 80, que se toma y se incorpora. Pero no había una ley de protección de datos, había el concepto de protección de datos, se llama el proceso de habeas data. Recién en el año 2011 se crea la Ley de Protección de Datos Personales. Esta ley es la ley vigente, fue modificada en el año 2017, se le integró al tema de protección de datos personales, el tema de transparencia y acceso a la información pública. En el Perú es una autoridad híbrida. Tuvimos un primer reglamento que se publicó en el 2013 y entró en vigencia en el 2015, pero ocurrieron cosas en el camino. O sea, que ocurrieron, la GDPR, si alguien ha escuchado este tema, es una normativa europea sobre protección de datos. Somos parte de APEC y en APEC pasamos del Privacy Framework al Cross Border Privacy Rules, con las reglas de flujo transfronterizo, Cambridge Analytica, Big Data, inteligencia artificial y todo lo que se vino pandemia. Incluso hay un gran cambio. Eso obligó que Perú tuviera un nuevo reglamento. El nuevo reglamento fue dado el 30 de noviembre del año pasado y entró en vigencia el 30 de marzo de este año, hace mes y medio. Este nuevo reglamento además trae reglas nuevas de las que vamos a conversar y trae también un poco de definiciones nuevas. El primer cambio de definiciones es ¿qué es un dato personal? Un dato personal es todo aquello que te identifica o te hace identificable. Pero la definición que hace el reglamento también habla sobre los datos como identificadores o perfilamiento. Muchas veces las compañías lo que hacen es enriquecer la data que tienen. Cuando alguien tiene una relación contractual con otra persona, yo no tengo que pedirle autorización para gestionar sus datos sobre la relación contractual. Yo te proveo, no sé, servicios de cable, necesito saber dónde vives, cuál es tu número telefónico, tu nombre completo, tu documento de identidad, datos genéricos. No necesito saber tu religión, salvo que lo que tenga es una parrilla de transmisión por cable que tenga que ver con temas religiosos. A ese concepto se le llama proporcionalidad. No puedo tener todos los datos de todas las personas. Pero en la relación contractual, de pronto me dejas de pagar. Entonces te llamo por teléfono y el teléfono ya no contesta. O el recibo no llega al lugar donde tiene que estar. Entonces trato de enriquecer la información con otras fuentes. Hay ciertos límites que se han colocado para enriquecer esta información de una manera ordenada. Lo pongo como anécdota, hace poco acaba de salir una nueva ley, que es la ley anti-spam, para las llamadas telefónicas, que eso no es regulación de protección de datos, pero también afecta a la protección de datos. Es una regulación del consumidor. Lo pongo un rato al costado, voy a volver a eso después. Una definición que no existía y que se le ha agregado la definición de desindexación. Es decir, si yo coloco información que puede estar en una página web sobre un individuo, yo, individuo, tengo derecho a que lo saques si yo no te he autorizado o si la información está desactualizada. Para aquellos que trabajan con el mundo europeo, algo que deben haber escuchado es el concepto de derecho al olvido. El derecho al olvido en realidad es un derecho a la desindexación, que los motores de búsqueda no puedan indexar tu información si es que la encuentran. Se incorpora una definición explícita de elaboración de perfiles, que es el enriquecimiento. Las compañías hacemos enriquecimiento de nuestra información, como lo repito, a otras direcciones, otros teléfonos, información de contacto, donde trabaja, para algún tipo de relaciones de consumo, fundamentalmente. Y se incorpora por primera vez una definición
de incidente de datos personales. El incidente o de ciberseguridad o incidente de seguridad está basado en lo que es el concepto de la ISO 27001, ISO de seguridad de la información, que puede tener vulneraciones en papel, en físico. Imagínense que ustedes tienen un área de recursos humanos. El área de recursos humanos se entrevista a muchas personas, le dice el típico dibujito de dibuja a una persona bajo la lluvia, ¿no? Que es un perfil psicológico. Y las hojitas son hojas en papel y las pone al acceso de cualquier persona. Eso es una vulneración a la ley de protección de datos, porque además, para empezar, es un dato psiquiátrico o psicológico, lo que quieran, es un dato sensible, y dos, deberían estar resguardados. Ese tipo de situaciones, que lo vemos en el día a día, no se entienden hasta que nos llega una sanción explícita. ¿Qué es lo que dicen sobre las notificaciones? Si nos vamos a enfocar no en todo el reglamento nuevo, sino en ciertos temas. Lo que dice sobre un incidente de datos personales es que si alguien conoce que hay una vulneración, y lo que dice la norma es medio ambiguo porque no define algunas cosas, dice que genera exposición de grandes volúmenes. ¿Cuánto es un gran volumen? Perdona, ¿cuántos datos maneja tu organización? ¿Cuántos clientes tiene? 28.000. ¿Cuánto sería un gran volumen para ti? 27.999 tus clientes. ¿Uno? Ok, pero para ti, ¿cuánto sería grande? $1 millón. Entonces, nunca, así se perdiera toda tu base de datos, nunca vas a estar en grandes volúmenes. Ojo, si tú lo que estás diciendo es que es el gran volumen basado en tu organización, la tabla va a volverse un oscilante. 1 millón es en relación al país. 28.000 de 28.000, ¿cuánto sería un gran volumen? Sí. 14.000, vale. ¿Sigue la idea de ella? Que 14% ya es gran volumen. Ok, si soy una compañía que tiene 1 millón de clientes, gran volumen sería 500.000. ¿Sí? O sea, siguiendo la idea de la lógica. Bueno, la autoridad no ha definido cuánto es gran volumen. Y al no definirlo, la jurisprudencia que ha comenzado a aparecer desde marzo hasta julio más o menos, va a ser la que va a definir cuánto es gran volumen. A nivel internacional se considera el 1% de la población. 1% de la población es 300.000. Si el umbral atravesó 300.000, ya está claramente en gran volumen. En cantidad o tipo de datos, ok, tampoco define cuál es la cantidad o tipo de datos. Yo puedo tener de una persona 2 datos, nombre y DNI. Ok, no es mucho, pero si tengo de 1 millón de personas, puede ser por volumen. Si tengo 250.000, ok. Pero si tengo 28.000 personas, pero tengo nombre, apellido, dirección, teléfono, club deportivo, talla de zapatos, fotografía, comienza a ampliarse la masa. Ya no necesito los 300.000, necesito probablemente menos. ¿Quién va a determinar eso? La autoridad en un proceso sancionador. O que pueda afectar al gran número de personas. Ok, tengo un dato de 10 millones de personas. Reniega. De hecho, no tiene un dato, tiene un montón de datos reniega de todas las personas. O cuando se trata de datos sensibles, acá ya cambia la cosa. Si yo tengo de tus 28.000 los datos de equipos deportivos, en realidad no pasa nada porque es una afición. Pero si tuviera las huellas dactilares o las fotos de los 28.000, basta uno. Porque el dato sensible es un dato que tiene un especial cuidado. En el Perú los datos sensibles están claramente limitados. Biometrías, opción sexual, credo religioso, sindicalización política, partido político, por la redundancia, o ingresos económicos. El Perú es el único país del mundo que los ingresos económicos son un dato sensible. El único. Con lo cual, el número de la cuenta o cuánto ganas como salario es un dato sensible. Y luego le ponen algo que es, si no entraste en ninguno de los anteriores y quiero llegar donde ti, o cuando se produzca perjuicio evidente de otros derechos o libertades. ¿Cuáles otros derechos o libertades?
la autoridad no ha dicho cuáles son esos otros derechos o libertades. Se puede presumir que sean derechos colaterales de acceso a la información pública, o derecho al trabajo, o derecho a algún tipo de garantía constitucional. No está establecido. En criterio general, 1% de la población. Segundo, si es dato sensible se tiene que aclarar. Y ese es lo segundo que le dice. Desde el momento que lo conocen, tienen 48 horas para declararlo. ¿Pueden no declararlo? Sí, puedo no declararlo, pero si la autoridad inicia un proceso de oficio, es un proceso sancionable. ¿Cuándo conozco sobre una brecha? Si yo tengo el conocimiento efectivo de que está la brecha, 1. Si alguien lo publica en un foro de la dark web o en algún otro sitio, 2. Si sale la prensa y lo comunica, 3. Y la autoridad dice, tienes 48 horas, o puedes pedir un poco más de tiempo si estás en el proceso de análisis. ¿Por qué? Porque tienes que entregarle a la persona, al titular de los datos, qué vas a hacer o qué estás haciendo. ¿Qué debe incluir la notificación? Si bien el reglamento entró en vigencia el 30 de marzo, la autoridad no ha entregado un formato de declaración de brechas. Entonces, ¿qué tiene que incluir? ¿Qué es lo que ocurrió? La naturaleza del incidente. ¿Quién es el oficial de datos? Con lo cual es un problema, porque el oficial de datos para las grandes compañías que facturan más de 10 millones de soles, recién se tiene que implementar el 30 de noviembre de este año. Para las que facturan menos, se van a implementar sucesivamente en los próximos años. ¿Qué posibles consecuencias hay de la seguridad de los datos? Oye, lo que he perdido son los usuarios y los passwords. Alguien puede entrar a la plataforma haciéndose pasar por mí. Suplantación de identidad. Las medidas adoptadas son propuestas por el titular del banco de datos, la compañía, para responderlo o resolverlo. Pero además, yo tengo que informarle a los usuarios, salvo que en las 48 horas ya haya resuelto el problema. La autoridad dice, a mí me notifica siempre. Al titular de los datos, al individuo afectado, si no lo lograste resolver. Entonces, sus primeras 48 horas son críticas. ¿Es poco tiempo? Probablemente es poco tiempo. Nunca había habido tiempos tan cortos para notificación de protección de datos. En Europa es 72 horas, por ejemplo. En otros países es menos para otros temas. Segundo, les piden que tengan documentación del incidente, documentación previa de cómo van a trabajar si es que tuvieran un incidente. Si ustedes cumplen ISO 27001, con eso tienen bastante documentación previa. Hay algunas entidades que lo tienen obligatoriamente, las del sistema financiero, por ejemplo, o las que ven facturación electrónica. Pero además se debe documentar cualquier incidente, incluyendo los hechos relacionados, los efectos, para cuando llegue la autoridad le digas, te va a preguntar, a ver, dame tus informes, auditorías. Nosotros estamos viendo un caso que tenemos con un banco que han pedido literalmente todo lo que pudieron encontrar relacionado a un incidente muy puntual, pero si no se hubieran tenido mucha documentación hubiera resultado. Si no se le entregas, te pueden acusar de obstrucción, con lo cual, aparte de la sanción por la brecha, es sanción por obstrucción. En caso que el incidente se desarrolle mediante el entorno digital, se debe denunciar también al Centro Nacional de Seguridad Digital. En el Perú, en el año 2020, poquito antes de la pandemia, se estableció el decreto de urgencia 007, que establecía este Centro Nacional de Seguridad Digital, y el decreto de urgencia decía, y en 30 días saldrá el reglamento de esta institución. Bueno, hace 3 semanas se presentó la tercera versión del borrador del reglamento, es decir, no hay reglamento 5 años después, con lo cual no está claro cómo le tienes que informar a este Centro Nacional. No es obligatorio tampoco informarlo, pero si le informas, el otro problema es que este Centro Nacional publica notas de prensa, y no publica notas de prensa del tipo, hubo un incidente de esta tipología, este tipo de ataques está viniendo, tal compañía tuvo este ataque, y eso genera un impacto reputacional. Muchas entidades no quieren declararle al Centro Nacional hasta que no esté clarificado el tema de confidencialidad. Sin embargo, el Reglamento de Protección de Datos Personales dice explícitamente que le tienes que informar al Centro Nacional. El decreto de urgencia 007 indicaba que
90 días, perdón, tenía que hacerse el reglamento. Bueno, esto no se ha hecho. ¿Qué es lo que hace el Centro Nacional? Recibe, consolida y mantiene información proveniente de proveedores de servicios digitales. ¿Qué definió como proveedor de servicios digitales? Todo aquel que utilice un entorno digital para proveer algún tipo de servicio o bienes. En este caso concreto, si yo soy un retail y tengo una página web donde entrego servicios, también estoy obligado a entregar datos e información sobre el incidente que deberían manejarse de manera confidencial, y el centro lo que hace es analizar, investigar y dar solución. Es bastante más sencillo para entidades públicas. El tema es con las entidades del sector privado. Es una plataforma administrada por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM. Un dato más, en el caso que sean entidades del sistema financiero, sí hay una normativa explícita, que es la resolución 504 de 2021 de la SBS, que es seguridad de la información y ciberseguridad. Hace un año, poco más, poco menos, salió el reglamento de la Ley de Ciberdefensa. Nota, la Ley de Ciberdefensa se dio en el año 2019. 5 años después, más o menos lo que demora salir un reglamento en el Perú, salió el reglamento de la Ley de Ciberdefensa. Dice explícitamente que en el caso de activos críticos nacionales, o los componentes digitales de activos críticos nacionales, no puede responder la institución, las Fuerzas Armadas pueden tomar físicamente dichos espacios para controlar el tema de ciberseguridad. En castellano, puertos, aeropuertos, minas, gasoductos, oleoductos, sistema de salud, sistema de agua, sistema de telecomunicaciones, sistema de finanzas, que no puedan responder ante un incidente de ciberseguridad ocurriendo un ciberataque. La tercera línea son las Fuerzas Armadas y tienen facultades para tomar control efectivo. ¿Quiénes deben registrar sí o sí incidentes? Administración pública, sector financiero, servicios básicos, salud, transportes, proveedores de servicio de internet, actividades críticas nacionales y servicios educativos. De nuevo, esto no está reglamentado y por eso no hay una declaración. ¿Qué dice el último borrador del reglamento de ciberseguridad? Que también van a tener 48 horas para declarar los incidentes. Obligaciones: notificar al Centro Nacional de Ciberseguridad, implementar medidas de seguridad física y técnica, gestionar riesgos de seguridad, establecer mecanismos de verificación de identidades, reportar con las autoridades de protección de datos cuando corresponde y mantener la infraestructura segura. El reglamento de protección de datos personales, vuelvo al reglamento, también da una facultad de decirle, oye, puedes bajar o aminorar a priori tus sanciones si es que incorporas una evaluación de impacto de datos personales. Las evaluaciones de impacto son instrumentos para analizar el riesgo, si es alto, bajo o medio, para los datos personales. Si lo tienes y has seguido las reglas de lo que estás haciendo, esto es un tema de riesgos, puedes tener un tema de aminoramiento en cualquier sanción que pueda darte la autoridad de datos personales. ¿Por qué? Porque se demuestra que has hecho algo antes y no es que no vaya a haber brechas. De hecho, hay brechas tecnológicas que ni siquiera eran conocidas cuando se dan la normativa. Si es una brecha nueva, que tú no estabas preparado, pero hiciste el control previo, pues evidentemente puede servirte como un atenuante de sanciones. Y dice como referencia, pueden tomar la 27005 o la NTP ISO 31000. Es curioso porque es una de las primeras normas de protección de datos personales a nivel internacional y que coloca de manera referenciada directamente las normas ISO de esta tecnología. También se dice que puedes tener políticas de seguridad y se recomienda que tengas políticas de seguridad, parte de la documentación de papelería que vas a tener que entregar a la autoridad de datos. En esta política debe tener gestión de accesos, quién va a acceder, a qué niveles, cuándo, procedimiento de identificación y autenticación, gestión de privilegios, mecanismo de identificación de usuario del sistema, generación de logs. Un detalle, por ejemplo, los que trabajan en la nube por defecto no tiene activados los logs del tema de la nube, porque como la nube se maneja por servicios y por gasto efectivo por cada servicio, viene por default apagado. Recomendación: vayan, verifiquen si su nube tiene los logs prendidos. Cuesta, hay que pagar, pero es un mecanismo de protección. Y finalmente, medidas de seguridad que impidan al personal no autorizado la generación de copia de la información.
Si alguien maneja ISO 27001, esto es ISO 27001. Si ya lo respondiste para seguridad de la información, te va a servir para protección de datos personales. También recomiendan tener códigos de conducta. Un código de conducta es un manual de buenas prácticas. Una de las cosas interesantes es que si ustedes tienen una organización, un holding, tienen varias compañías, pueden tener el mismo código de conducta para todas las compañías. Y esto es una ventaja. También hay lo que se llama un código de conducta gremiales. Parte de un gremio y este gremio tiene un código de conducta o lo fomenta, pueden ahorrarse los costos de producir este código de conducta. Como decía, los atenuantes de responsabilidad es reconocer de que te equivocaste. Ok, reconozco que cometí un error. Bueno, la autoridad dirá, como lo has reconocido, ya estás arrepentido de buen corazón, ya haces tu acto de contrición, te damos una menor pena. Colaborar con la autoridad también es un mecanismo de atenuación. Implementación debidamente acreditada de manera previa al inicio, códigos de conducta, implementación previa al inicio de procedimiento administrativo. Un poco para ir cerrando algunas ideas. ¿Cuándo entra en vigencia esto? Ya entra en vigencia completamente el 30 de marzo. Sin embargo, hay el 30 de mayo, que es la próxima semana, entra lo que se llama atender derechos de portabilidad. Un derecho nuevo que incorporó este reglamento es lo que se llama portabilidad de datos personales. Mis datos son míos y si me voy de mi relación contractual contigo, me los llevo. Y si me voy a un proveedor de un servicio similar, me los debería llevar o tú se los deberías entregar. Hay toda una reglamentación especial para portabilidad. Esto fue diseñado fundamentalmente para empresas de telecomunicaciones. Yo no le puedo decir al Estado, me llevo mis datos. El Estado te va a decir, oye, sí, te los puedes llevar todo lo que quieras, pero yo los necesito. Así que no aplica. Pero sí puede aplicar para el sector privado en algunos negocios. El tema es cómo se los saco de alguien que tiene, por ejemplo, una relación contractual de servicio de electricidad. La electricidad en nuestras zonas está dividida por zonas. Yo no puedo salirme del Luz del Sur, ya, sigue siendo el Luz del Sur, ya, pasarme a El Norte, que tiene otro nombre, si no me cambio el lugar donde vivo, porque el proveedor es para esa zona sí o sí. No puede haber portabilidad por la solo hecho de la portabilidad. Estas reglas se pueden encontrar en el nuevo reglamento. Y lo segundo es la designación del oficial de datos personales, que para las empresas con 2.300 unidades, 10 millones de soles, empieza el 30 de noviembre. ¿Qué es un oficial de datos personales? Es una persona que puede ser parte de la administración vigente de la compañía, no tiene que ser abogado, no tiene que tener estudios de alta especialización, maestrías, pero sí tiene que tener conocimiento. Va a funcionar como el enlace de la autoridad de datos personales o de los usuarios frente a un tema de brechas de datos personales, incluyendo la brecha de ciberseguridad. Una gran compañía va a tener un oficial de datos personales. Una compañía pequeña no tiene la obligación hasta el 30 de noviembre del 2028, pero todos al final vamos a tener un oficial de datos personales. Pero no hay tantos oficiales de datos personales como organizaciones, entonces podemos tercerizarlos. Van a comenzar a haber servicios, probablemente van a comenzar siendo los abogados. ¿Quién tiene que ser el oficial de datos? Puede ser el de compliance, puede ser el de tecnología, puede ser el de legal, puede ser una persona de administración. Lo que tiene que acreditar es que tiene conocimiento de protección de datos personales. Puede ser uno para toda una holding. Si es una organización extranjera, también puede ser alguien en el extranjero, pero se le tiene que acreditar. ¿Cuál es el problema que varios oficiales de datos personales presentan? Cuando venga una sanción por no hacer, no va solamente a la organización, va al oficial de datos personales. Genera responsabilidad funcional. Probablemente los CEOs nunca los vamos a ver de oficial de datos personales en las organizaciones. No sería mala idea, pero en Europa comenzaron a tener también responsabilidades penales. En el caso peruano son solamente civiles y administrativas. Y hasta aquí lo que les queríamos contar. Espero que les sirva como un detonante. Es un tema muy específico de protección de datos, pero que con la reglamentación nueva de ciberseguridad que ahora se viene y con la reglamentación que ya está vigente en protección de datos personales desde el 30 de marzo de este año, pues vamos a comenzar a ver en julio para dónde va la autoridad. Ventajas, la autoridad no es muy grande,
tiene relativamente poca personal y pocas personas. Los casos mediáticos los atiende primero, los casos de oficio los atiende primero, y entre más visibilidad haya de un caso va a ser más difícil. ¿Qué tiene que trabajar muchísimo? La forma de interrelación para el tema de crisis. Muchas veces las organizaciones no actúan de la manera más diligente, lo tratan de ocultar y resulta siendo que alguien lo publica en la dark web, lo agarra un medio de comunicación y sale hackeo a tal organización. En estricto, muchas veces los casos ni siquiera son hackeos, son puertas abiertas que alguien no cerró, o la falta de un software especializado en control de ciberseguridad, o la falta de políticas o de gente técnica. Caso de Uber en plena pandemia, tuvo uno de los mayores casos de ransomware con robo de información. ¿Qué fue? Un usuario recibe una llamada y le dice: oye, soy de tu área de soporte, necesito tu usuario y tu password para hacer una verificación. Claro, toma mi usuario y password. Fin de la historia. No fue un hacking, no fue un acto de romper sistema. Los sistemas son robustos, cada vez se hacen más robustos. Dejar brechas abiertas es poco común, todavía existe. Encontrar brechas nuevas es más probable. Zero day que pueden encontrar, pero para eso tenemos que tener actualización permanente, SOX, NOX, antivirus, mecanismos de ciberseguridad, protocolos. Hagan pruebas permanentes con su equipo de phishing. Las organizaciones deberían mandar, el de ciberseguridad deberían mandar casos de phishing a ver quién cae. Ponerle un gorrito ahí triangular en la oficina, ¿no? Has caído. Pero tiene que ser un entrenamiento constante. Esto es defensa civil, ¿no? Tarea de todos. En el Perú casi no muere la gente por terremotos, entre otras cosas porque llevamos 40 años haciendo lo mismo, practicando de que cómo puede pasar un terremoto y la gente pues, finalmente hace caso, aunque sea por repetición. Último tema, esto es un tema que debería empezar en las casas con los niños, en las escuelas con los niños. Muchas de las brechas que vamos enfrentando son brechas que si lo hubiéramos sabido de cómo gestionar nuestra información, nuestros datos, nuestras redes sociales, se hubieran ayudado, hubieran servido mucho. Con lo cual hay una responsabilidad también por el sector privado de cómo gestionar los datos personales, cómo crear cultura de esto. Hace unos 20 años, 25 años, el phishing era muy común, sobre todo con personas mayores. Lo curioso es que ahora el phishing ya no es tan común con personas mayores, sino con personas jóvenes. ¿Por qué? Porque creen mágicamente en el sistema. Y sobre todo después de la pandemia. Si se acuerdan, no había los bonos Yanapay. Los bonos Yanapay, un montón de gente cayó. Claro, tienes 30 años, recibes un mensaje de SMS, has recibido un bono, pero tú no estás dentro del perfil de los que tendrían que recibir el bono. Vives en Lima, vives en Miraflores, pero igual hacías clic, ¿no? O en pandemia, ¿no? El clásico mensaje de ransomware de: oye, acá te mando las fotos de la fiesta. Llevas 6 meses encerrado en fiesta. ¿Cuál fiesta? Clic y la gente decía. Cada vez son más elaborados, son más complejos. Antes los mensajes eran: soy un rey de Uganda, petrolero, que tengo un montón, me estoy muriendo de malaria, a ver, rescátame y te mando un dinero. Hay una universidad en el centro del país, no voy a decir el nombre, que sacó una resolución del rectorado aceptando la donación del rey y mandaron la plata. Entonces, la gente cae. Mis 5 minutos, ¿no? Siempre alguien dice, ¿no? Profesionales, personas comunes, de todo. Esto es un tema de todos los días y necesitan buenos aliados tecnológicos, buenos aliados en ciberseguridad que los puedan ver. Muchas gracias. Así que ahora pasamos al bloque del conversatorio junto con Alberto Juárez de Sovos. Les recuerdo que nos dejen sus preguntas, por favor, para poder responderlas aquí en este bloque al final. Me siento acá. ¿Estamos? Bueno, ya pasó la parte densa de la información regulatoria, así que ahora vamos a intentar aterrizar toda esta información y llevarla a la realidad. Así que me gustaría empezar preguntándole a Alberto cómo deberían prepararse las empresas para evitar situaciones de filtración de datos.
Ok, primero, buenos días. Mi nombre es Alberto, pero soy Beto para todos. Muchísimas gracias. Es súper enriquecedor ver cómo las regulaciones van madurando y cómo nosotros vamos madurando en esto del camino hacia la comunidad digital. Creo que en esta pregunta que inicia es importante entender que nunca vamos a estar del todo libres de los ataques. Siempre va a haber alguien tratando de. Lo importante es constantemente hacer este tipo de ejercicios que estamos haciendo hoy con Eric, de conocer cuáles son las regulaciones, adaptar nuestras tecnologías, realizar la evaluación de impacto, que me parece que es uno de los temas fundamentales, que es la autoevaluación de nuestras vulnerabilidades. Y son prácticas que son comunes por ejemplo, dentro de Soho se hace normalmente, no solo lo asociado a la norma, a la ISO 27001, sino a las normas de seguridad que se establecen a nivel tecnológico, que van muy de la mano de medir qué tan vulnerables somos en cualquiera de las plataformas que utilizamos para realizar los procesos no solo de verificación de identidad, sino de manejo de datos, de administración de los datos. Las prácticas constantes de autoevaluación, la mirada introspectiva regular en términos de tecnología, creo que es uno de los temas más importantes. Y hacer este ejercicio de no solo leer las regulaciones, sino medir cómo estamos nosotros con respecto a esas regulaciones, es algo que nos tiene que marcar como diferenciador. Hay un par de conceptos que los iba anotando, que me pareció interesantísimo lo que comentabas, me parecía, y me gustaba también que sabía de lo que hablaba. Era como que, wow, sé algo, bien, está buenísimo. Pero hay conceptos que son la privacidad desde el diseño y no como valor agregado. Creo que es uno de los conceptos más importantes que tienen que seguir cuando vayan a elegir un proveedor, cuando nos midamos dentro del mercado. Es importante entender que la privacidad no es un valor agregado. La protección de datos no es un valor agregado. Es el núcleo fundamental sobre el cual debemos forjar la tecnología que nos va a permitir identificarnos dentro de una sociedad o dentro de una comunidad digital segura. Así que creo que es práctica constante, es entender, es estudiar constantemente, es evaluarnos constantemente y atacarnos nosotros mismos para entender si estamos o no a la altura de lo que la tecnología y lo que los atacantes están haciendo. Eric, ¿algo que quieras agregar? Jamás voy a olvidar un caso interesante de una brecha de ciberseguridad. Comienzan a hacer los análisis y descubren que había entrado por la máquina de un alto ejecutivo. Todo el mundo decía, pero no puede ser así, teníamos todos los protocolos de seguridad, habíamos aplicado todo lo de tecnología, se rompía la cabeza hasta que salió uno de esos puntos de técnico y dice, no, lo que pasa es que el gerente X quería ver el partido de fútbol y quería ver algo a través de una página web y pidió que le levantáramos las reglas para poder consumir esa página web. Y le dijimos, oiga, pero hay ciertas reglas, soy el gerente, ¿cómo me hacen pedir a mí ver un partido de fútbol? Esta cultura tiene que empezar en toda la estructura y aquellos que creen que porque son gerentes o porque tienen un alto puesto no les va a pasar o que manejan la tecnología, igual fallan. Tiene que crearse una cultura de ciberseguridad en las organizaciones. Esa creo que es la mejor. Con esa tarea tenemos bastante, porque entendemos. Hay gente que dice, pero yo quiero entrar. No se puede, no se puede. Alguien tiene que tener la posibilidad de decirle no, inclusive a los altos directivos. ¿Sabes qué? Mi rol dentro de la organización es alto. Tengo un rol de vicepresidente. Sin embargo, todas las semanas recibo correos de intentos de ataque generados por la organización. Hay algunos que son fáciles como acabas de ganar el sorteo de $1 millón y tienes que hacer clic acá y será acreditado inmediatamente en tu cuenta. No creo. Entonces a eso lo grabo. Y después hay otros que son un poco más complejos. Hace poco recibí uno en donde venía de mi jefa y decía que estaba trabajando en mi área
el área de Product Management y que me proponía el uso de una nueva herramienta. Y lo único que tenía que hacer era abrir ese link que estaba ahí abajo para... Entonces, son bien complejos. Cada vez se ponen más inteligentes, cada vez se ponen más difíciles de detectar. Mi acción en ese momento siempre es, si es muy bueno, si es muy urgente, si hay algo de valor para mí, tengo que dudar y hacer mandar un mensaje, y le mandé un mensaje a mi jefa. Recibí esto. ¿Es realmente...? No. Okay. No quiero decirlo acá, pero sí fallé un par de veces que decía, a ver, capaz que $1 millón. Pero no. Permíteme que otra historia, ¿no? Eso es lo bueno de conocer casos. Compañía que tiene un proveedor en un país de Europa, para no hacerla tan fácil, compraban productos de estos, los importaban, hacen una subpetición más grande que hacen de esta importación, $500 000, mandan el mensaje de la solicitud y responden de la organización y dicen, mira, hemos tenido unos problemas con nuestra cuenta, con nuestro banco, y por favor deposítanos en esta otra cuenta que es de uno de nuestros funcionarios en Dubái. Y esta era una compañía italiana, ya se lo dije, era una compañía en Italia, vio la administración, qué raro, les habrán bloqueado la cuenta porque seguro 3 veces ya han bloqueado la clave, una cosa, hicieron la transferencia. Comenzaron a pasar las semanas, nos llegaban los productos y de pronto la compañía italiana manda un mensaje y dice, oye, acá tengo tu embarque, págame para podértelo mandar. Y dice, pero si yo te he pagado, ¿cómo me has pagado? Sí, yo recibí un mensaje tuyo que te deposita en tu cuenta que tienes en Dubái. No tenemos cuenta en Dubái. Ah, pero este funcionario no existe en nuestra organización. Comenzaron a encontrar que había sido una persona en el medio. Uno de los casos más comunes. ¿Por qué? Porque había más del 80% de los casos de ciberseguridad, de brecha de ciberseguridad, son gente dentro de la casa. O porque fueron negligentes, o porque actuaron con dolo, o porque no fueron lo suficientemente diligentes en resolver una situación que se presentaba. 80%. Pero también eso sucede para las personas naturales. El 80% de los casos de hacking interno, o cuentas personales, revelación de imágenes personales y todo lo demás, son dentro de la casa. Solo el 20% son ataques reales. Y de ese 20%, solamente el 1% son ataques de fuerza bruta. Casi todos los casos son de ingeniería social. Alguien que reveló datos, alguien que entregó datos. No necesitan romper el sistema. Mucho de lo de ciberseguridad nos enfocamos en ver qué puerta se rompió. ¿Cómo entramos por la ventana que estaba abierta? Ese es el problema. Que las ventanas abiertas, si no las has ido cerrando, no se conocen. Gracias, Alberto y Eric. Me gustaría saber, con base a estos casos que han contado, cómo poder identificar, ¿no? Ese tipo de situaciones de ataques potenciales, ¿no? Siempre hay que dudar, pero ¿cómo poder identificar? O sea, es fundamental esto de las prácticas constantes, enviar constantemente y tratar de exponernos internamente constantemente es muy importante. ¿Cuáles son los casos típicos? Creo que lo que es relevante muchas veces es si es muy urgente, si es secreto esto de no lo cuentes a nadie, necesito que seas tú el que... Y si hay una transferencia de dinero, o si hay algún valor pero después te lo devolvemos y te lo devolvemos con creces. Creo que son 3 factores con los cuales tenemos que estar atentos. Hay un caso, hace poco salió una nota de una empresa en China que hicieron con deepfake y le hicieron una estafa por $25 millones. Primero, no me imagino esa cantidad de billetes juntos. Segundo, no es necesario que seamos expertos en el análisis del video para poder evitar este tipo de cosas. Es muy urgente, te están pidiendo plata y es muy urgente y no le podés contar a nadie y tiene que ser ya y además
porque hagas ese movimiento vas a terminar recibiendo un salto en tu carrera o vas a tener algún beneficio. Bueno, hay que poner dudas sobre eso. Son comportamientos en la misma ingeniería social que hacen con nosotros. Nosotros deberíamos poder hacerla con los casos de hacking o de intentos de fraude. Creo que es fundamental la educación y la educación constante y en todo momento. Puedes ser un gerente, puedes ser un empleado común, todos estamos expuestos. Entonces todos debemos realizar las prácticas y hacer los ejercicios de la misma manera que lo hace cualquiera en la organización. Porque todos somos una puerta que se puede llegar a abrir en cualquier momento y dejamos entrar a alguien. Sí, además de educar, también hay que crear una cultura, ¿no?, dentro de la organización, pero también en interacción con los usuarios. ¿Qué recomendaciones darían al respecto? ¿Cómo crear esa cultura para hacer sentir al usuario seguro en todo su ciclo, ¿no?, de interactuar con las empresas? Es complicado porque ya los usuarios tienen una confianza en la tecnología. Se lo pongo de una manera: se cae el WhatsApp, ustedes se sientan a esperar que se recupere el WhatsApp. Se cae su servicio de teléfono y están ya llamando a Indecom, libro de reclamación. ¿Por qué? Porque sienten que el WhatsApp es gratis y el otro lo paga. Pero el WhatsApp no es gratis, ni el Facebook es gratis. El hecho de que no lo paguen con dinero no significa que no lo pagan. Pagan con sus datos, lo pagan con la información y a ustedes en contrapartida les venden publicidad. Entonces, it's no free lunch en internet. Todo se paga. Pero esa cultura de entender que esos servicios también están siendo pagados no se entiende. Las relaciones de consumo generales es complicado y complejo cómo el usuario entiende la privacidad por diseño como parte de un asset o un activo importante dentro de la organización, porque no lo recibe hasta que hay una brecha. Cuando hay las brechas hay que ser sincero con los usuarios. No significa que uno tiene que ir a contar todo. El problema es saberlo medir, cómo hacer los mecanismos de control, porque si no tienes 4 impactos. Si tú no lo dices, lo cuenta alguien más, el impacto es altísimo reputacional. Segundo, cuando se sepa, tus competidores van a preguntarte, si son competidores solo en competencia, van a preguntarse cuál fue la falla para no tenerla y evitarla. Si son competidores en colaboración, debería haber espacio de diálogo para decir: oye, está viniendo este ataque, a lo mejor va a llegar alguno de ustedes y pueda servir para evitar que los otros. Claro, alguien va a caer. El caso de WannaCry, Inglaterra, hospitales, ¿no? El primer lugar del mundo donde ocurrió WannaCry fue en el Banco de la Nación. Nadie dijo nada. Si ellos hubieran informado y reportado, probablemente hubieran evitado una crisis mayor. ¿Por qué lo probaron en el Banco de la Nación en Perú? No tengo ni idea, pero ese es otro tema. Y el tercer elemento es que ahora existe el Cybercrime as a Service. Igual que tenemos sistemas as a service, ya no necesitas ni siquiera saber. Entras a una página: quiero contratar, mira, quiero esta base de datos, quiero que le intenten hacer phishing, intenten hacer ransomware, a $1 por caso, y entrega la base. Entonces ya está hasta profesionalizado la manera como se hacen estas situaciones. Con lo cual el usuario debemos crearle una cultura de que nosotros cuidamos tus datos, protegemos si hay alguna situación, estos son tus derechos que puedes tener. Es muchísimo más sencillo en organizaciones que tienen relación con usuario final, retail, hospitales, colegios. Más difícil con aquello que su enlace es un B2B, otra empresa, porque ahí el cuidado no es tanto de datos personales sino de la relación de negocio. Creo que para mí siempre todo da vuelta alrededor de cómo nos educamos y cómo educamos a todos los actores que participan en el proceso de verificación. No solo la organización que provee, en este caso por ejemplo Sovos, que provee el servicio, o un retail o un banco que contrata a Sovos para proveer ese servicio, sino la persona que está en el escritorio sentada y que está recibiendo al cliente final, que es el que va a dar sus datos. Todos tenemos que estar seguros y tenemos que saber qué es lo que estamos tratando, cómo lo estamos tratando, por qué lo estamos tratando, cuál es el impacto de
de perderlo o de no tenerlo, o cuál es el valor de tenerlo. Tenemos que saber que con una verificación a veces no es exitosa, no significa que sea un error, significa que es una alerta que tenemos que trabajar. Para mí es fundamental la parte de la educación, y desde todo, a mí es, de vuelta, tercera vez que te lo digo, esto es material enriquecedor porque nos ayuda a entender cuáles son los marcos regulatorios donde nos podemos mover como organización, que son, para mí el gobierno es fundamental en la ecuación. La innovación y el poder, te diría que hasta el poder, por ahí el poder económico viene de las organizaciones privadas que proveen servicios como lo hace Sobo, pero el conocimiento, el pulso de la calle, el pulso de la gente lo traen ustedes, que son los que tienen el contacto con las personas directo. Y son tres, es una trifecta que tiene que funcionar de manera conjunta. ¿Por qué? Porque la comunidad digital que pretendemos crear no le pertenece a Sobos, no le pertenece a Eric, nos pertenece a todos, al fin del día. Entonces, hacer que sea confiable, hacer que sea segura, es tan responsabilidad del gobierno como de las organizaciones privadas, como de quienes contratan, como de los individuos que vamos a terminar formando parte de esa comunidad. Solamente para que tengan un dato importante, es tráfico de drogas, cibercrimen, tráfico de piezas arqueológicas, tráfico de personas. Ese es el orden del cibercrimen en el Yo me acuerdo que antes nos teníamos que preocupar porque nos pasen una persona. Ahora hay organizaciones que venden bases de datos personales. Hace poco estábamos en Chile, dimos una charla en Chile y hay una página en internet en donde se venden documentos, ya te lo voy a pasar, donde se venden documentos de identidad. Tú eliges de qué país, bueno, está el pack inicial que tiene 50, el pack business que tiene 200 y el plan expert que tiene 1000 identidades distintas con... Así como... Y está en internet. Creo que sale $50 uno, $90 el otro. Tenemos que estar muy atentos a todo lo que pasa. Hay muchas cosas pasando. Sí, definitivamente son unos datos alarmantes, ¿no? Lo que acabas de contarnos, Eric, pero creo que tenemos suficiente. Estoy siendo generoso con los datos. Puedo ser más alarmante. Creo que podemos pasarnos toda la mañana contando casos, ¿no? Contando anécdotas. Igual siempre es bueno, ¿no? Ver esos casos como para tomarlos como cuáles son las buenas prácticas a seguir, ¿no? Yo creo que hay algo que decía Eric que me parece fundamental, que es el hecho de no tenemos que ocultar los problemas o los fraudes o los intentos de fraude. En realidad no los tenemos que ocultar. Si los ocultamos estamos cometiendo el error de omitir información que en este momento tenemos. Creo que tiene que ser, me parece muy bueno el hecho de que la ley diga en 48 horas hay que informarlo. ¿Por qué? Porque tiene que ir a una base de conocimiento general en donde todos sepamos cuáles son los tipos de ataques que están, porque así es la única forma de prevenir. De lo contrario, no lo vamos a poder prevenir y se va a ocurrir en otro lugar. Y lo que contaba esto lo pasó acá en Perú y después terminó el WannaCry yendo a... Y lo sufrimos en algún punto todos. Entonces, es muy importante comunicar, es muy importante escuchar a nuestros usuarios, escuchar a nuestros clientes. Es muy importante entender que todo lo que pasa nos está pasando a todos. Sí, además creo que es importante comunicar antes de que comuniquen terceros, ¿no? Porque eso pues representa una crisis de reputación que realmente puede golpear mucho más que económicamente creo una empresa, ¿no? En cuanto a cómo lograr el equilibrio entre seguridad con protección de datos y experiencia de usuario. Sabes que nosotros hace poco, en febrero de este año, iba a ser en diciembre, en noviembre del año pasado, empezó en febrero de este año, hay un nuevo mandato que creo que va a terminar siendo una tendencia, que en Chile las empresas de telecomunicaciones al momento de generar un contrato, modificarlo, cambiarlo, terminarlo, tienen que sí o sí en el flujo del proceso tienen que incluir un paso de verificación biométrica. Puede ser dactilar o puede ser facial. Ellos eligieron ir por facial y lo hacen con nosotros.
nosotros teníamos la herramienta robusta y potente de verificación facial. Por el lado de ellos tenían su workflow que había sido probado y funcionaba para llevar adelante las transacciones comerciales de manera exitosa. La parte más difícil fue encontrar el punto medio entre seguridad, fricción y el resultado comercial que ellos esperaban. Estamos metiendo dentro del proceso comercial una barrera que tiene un propósito, que es el propósito de seguridad. ¿Es friccionante? Sí, es friccionante. Tenemos que buscar qué tanta fricción quiero poner en ese momento. Va a depender del tipo de transacción que haga. Si estoy por comprar un libro, va a ser una barrera baja y con un clic es suficiente. Ahora, si estoy por sacar un préstamo de $3 millones, tengo que tener una barrera súper alta porque va a depender qué tipo de transacción. Y en el ejercicio ese de... creo que para mí hay dos resultados que tenemos que ver. No solo la efectividad de la verificación, sino la experiencia del usuario. ¿Qué tan complejo es para mí, el usuario final, pasar por el proceso de poner hacer toda la práctica esa del liveness? Por ejemplo, a mí no se me complica. Pasé 4 horas con mi papá para que lo haga. Mi papá tiene 84 años. Nunca tuvo la capacidad de salir en foto con los ojos abiertos. Así que imagínense lo que era tratar de ponerlo frente a la cámara y que mantenga... ¿Por qué? Porque el algoritmo detecta los ojos y saca las... Entonces, papá, abrí los ojos. Papá, abrí los ojos. Le subía las manos. Entonces, tenemos que buscar el punto medio de experiencia de usuario y efectividad al momento de hacerlo. Y por supuesto no tiene que tener un impacto en el flujo comercial, ¿no? del proceso de la compra. Y eso se logra con, de vuelta, educación y estar constantemente recibiendo feedback de parte de ustedes. Con Telefónica logramos llegar a un punto en el que éramos seguros, cumplíamos con la etapa comercial y la experiencia del usuario terminaba siendo exitosa. El último vértice de este también triángulo de éxito termina siendo el cómo Telefónica consume los resultados del proceso de verificación. Cómo los entiende, cómo los lee, cómo los absorbe, que también es fundamental que ustedes tengan la capacidad o la posibilidad de ver cómo se ha llevado a cabo el proceso de verificación y cuáles han sido los pasos en donde ha sido exitoso o no. Todo esto teniendo cuidado de los datos personales, sin publicar de más, el principio de minimización, el principio de todo eso está dentro de la ecuación. Hay mucho de hay que pasarlo e ir mejorándolo constantemente. Constantemente es un proceso de mejora constante, es un proceso de adaptabilidad constante. No hay solución única, tiene que ser diseñada para cada organización. Y eso es algo también importante de las empresas proveedoras de servicios, es que sean flexibles y adaptables. Todos conocemos SAP, ¿no? SAP no se adapta a ti, tú te adaptas a SAP. El tema es que te ayuda a mejorar procesos hasta cierto punto. El tema es cuando quieres comenzar a alterar los procesos porque necesitas dinámicas propias. La compañía que tengamos tener de la proveeduría o los servicios tienen que ser lo suficientemente flexibles para entender que no es lo mismo un retail que una banca, y no es lo mismo la banca que telecomunicaciones, y no es lo mismo telecomunicaciones un hospital o un zapatero. Por más de que la empresa sea la más grande vendedora de zapatos, tienen dinámicas diferentes de consumo y requieren soluciones diferentes. Partiendo de los mismos principios, pero que al final la experiencia de usuario es completamente diferente. En Perú tenemos la biometría por huella, se comenzó a hacer y descubrieron que comenzaron a hacer copia de silicona de las huellas. Entonces dijeron, ok, huellas vivas. La huella viva significa poder medir que el sensor mida flujos de sangre. Entonces comenzaron a calentar la silicona. Luego se descubrieron que no solamente era una huella viva con calor, sino tenían que hacer 2 huellas. Poco a poco se tienen que ir adaptando a las soluciones. El problema del reconocimiento facial vivo es que tienes que moverte. Alguien que tiene un collarín por X sistema motivo no puede moverse. Alguien que sea mayor de edad no necesariamente tiene la misma dinámica para interrelación. Un niño no tiene la misma forma de atención a una cámara o un mecanismo.
funciona para determinado tipo de soluciones específicas. Para otro tipo de soluciones, mecanismos de mezcla entre biometría y palabra clave o documento de identidad o conocimiento, dobles factores como mecanismo de control. Hay múltiples soluciones. Eso es muy bueno. Porque siempre como que tendemos a buscar la bala de plata, ¿no? Todos queremos tener la bala de plata y decir, con esto listo, ya no tenemos que hacer más nada nunca. Y la realidad es que no, la realidad es que es importante tener la capacidad esta de moverse en todo el espectro de los factores biométricos y de la forma de verificar. Huella dactilar, cara, voz, bueno, mira, en realidad no puedo entonces mandaré un one-time password, te lo mandaré al celular, te lo mandaré al correo, voy a medir qué tan longevo es tu correo. Son distintos métodos de verificación que nosotros hoy contamos y decir, bueno, está todo esto. ¿Cómo hacemos para lograr un punto de verificación más seguro? La política multifactor es para mí sigue siendo una de las esenciales. Nosotros incluso en Sovos, yo tengo mi máquina que me da Sovos, mi correo con mi clave generada súper estricta con todos los perfiles de seguridad. Yo cada 6 meses tengo que cambiar mi clave. Y cada 6 meses me hace un análisis de multifactor. Me manda un mensaje del celular para saber si ese celular sigue siendo mi celular, si esa máquina sigue siendo mi máquina. Son las mismas pruebas, debemos expandirlas en todos los procesos en donde haya algún medio digital metido en alguna parte del futuro. Bueno, vamos a pasar ahora a las preguntas de quienes están aquí presentes. La primera es, ¿qué metodología y estándares debe tener una organización para que su información siempre esté asegurada? ¿Y cómo cambiar el paradigma ante la dirección para invertir en seguridad? La inversión en seguridad debe pasar por el directorio. Tenemos que lograr convencer a nuestra alta dirección de que esto no es un gasto, sino es inversión. Los oficiales de ciberseguridad no deben de estar ligados al área de TI, deberían estar ligados o a la gerencia general o al directorio, a un comité específico de compliance o similares. No porque el área de TI no sea relevante, sino que no puede ser pues parte dentro de muchos de estos procesos. Cuando tienes organizaciones más extensas, organizaciones más pequeñas, por lo menos tienen que estar a nivel del CEO para que pueda tener un control directo sobre la inversión. El problema de qué estándar llevar va a depender mucho del tamaño de tu organización, la flexibilidad. Un estándar general ISO 27001, obligatorio para las entidades públicas en el Perú, obligatorio para el sector financiero. Estás más ligado al tema de finanzas y no solo te quieres el 27001, pues puedes ir el NIS 2, NIS, cualquiera de las versiones. Están ligados a activos críticos nacionales, pues hay reglas específicas para activos críticos nacionales que pueden utilizar. Yo utilizaría las normas alemanas de la DIN, que tiene, no la DINI, la DIN, que es la normativa alemana, que es una variante para este tema de activos críticos nacionales. Pero cualquier protocolo, cualquier política o estándar internacional que vayas a llevar, más allá de las obligaciones que te da la ley, tienes que tomarlo porque sea una buena práctica, no por la certificación per se, sino porque es el estándar que quieres tener para tu organización. A veces hay estándares simples. No se puede usar el correo electrónico, no se puede usar la máquina fuera de la oficina, no se puede traer equipos, tener políticas BIOT, Bring Your Own Device, dentro de la organización o dentro de la red. Parecen reglas draconianas, pero sirven para proteger la organización. A veces hay que crear nuestras propias políticas. Sí, yo creo que no solo las normas creo que son fundamentales, es como mantener limpia la casa. Son reglas que no podemos saltar, sobre todo en términos de tecnología. Y me pasó en un par de charlas que daba, que siempre pregunta, pero ¿cuál es el costo de, o cómo se puede disminuir el costo del proceso de verificación? Y en realidad el solo hecho de que ya metan la palabra costo en medio es como no están entendiendo. Siempre trato de decir, hagamos cuenta que hacemos una casa, una hermosa casa, pero dejamos un agujero sin ventana. ¿Cuál es el riesgo de eso?
¿Cuánto gastarías por poner la ventana o por poner una pared en algún lugar o por poner una cerradura? Bueno, es exactamente eso, no es costo, es inversión. Es evitar no solo que te saquen algo que es tuyo o que no es tuyo, sino el posicionamiento, el golpe que lo mencionabas, Mayra, al principio, el golpe en la marca, en el nombre, es tremendo, es muy grande. La comunidad digital se basa en confianza. El área en donde yo trabajo se llama trust. Trust en inglés significa confianza. Esto es, trabajamos con servicios de confianza, trabajamos para proveer un servicio que se basa en la confianza, tanto de las organizaciones como de los usuarios. Entonces, no podemos seguir viéndola como un costo. Tenemos que verla como una inversión, porque la falta de esto va a ser mayor, el costo va a ser mayor. Ahí sí hay un costo de reponer o de reponernos ante un ataque. Una empresa financiera gasta entre 10 al 15% de su budget en temas de ciberseguridad. En promedio, lo que gasta una empresa en el Perú es menos del 0.5% de ciberseguridad. En promedio. Con lo cual, pueden darse cuenta. Un banco recibe entre 30.000 a 50.000 incidentes, probablemente un cuarto de esos sean ataques por día. ¿Cuántos incidentes ocurren en sus organizaciones por día? Hay dos tipos de empresas. Claro, las que han sido atacadas ya conocen el ataque, las que han sido atacadas ya no se enteran. No hay más. Todos tienen un tipo de incidente. El más sencillo, el antivirus está caduco. Actualice su antivirus. También es un incidente, porque significa que no está saliendo con sus parches. Hay que medir eso porcentualmente. Regresen a sus organizaciones y pregunten cuánto invertimos en ciberseguridad. Y ciberseguridad no son equipos físicos, son las pruebas de ethical hacking, son también la conectividad que puedan tener tercerizada, que el software esté al día, que tengan antivirus al día, que tengan los parches adecuados dentro de los routers, si tienen un data center, cuáles son las medidas de seguridad en el data center, cuánto invierten en su equipo, si tienen celulares de la compañía, no sé si saben, hay unos programitas especiales para evitar que le coloquen ustedes cosas al celular si no tienen una autorización. iTunes creo que se llama el programa que es una de Microsoft, y en otras plataformas hay otros. Todo eso se suma. La siguiente pregunta: ¿qué sucede si es otra empresa la que filtra la información, como ha pasado con empresas del Estado, instituciones del Estado, me imagino, que han expuesto información? ¿Debemos igual reportarlo o asumirlo como responsabilidad nuestra? La regla es simple. El usuario te da los datos a ti. Si tú utilizas un call center, un proveedor tercero, usas la nube, se lo das a otro para que mida calidad, le entregas los datos para que haga prueba de aprobación del software, o un tercero tiene acceso a los datos que te fueron entregados a ti, el responsable no es el tercero. El responsable eres tú. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En el contrato de servicio, oye, por si acaso, si hay algún problema, voy a rebotar contra ti, o tú vas a tenerme que indemnizar, o tú vas a tener la responsabilidad. Pero frente al Estado, el responsable siempre va a ser el que recolectó los datos o ordenó la recolección. Incidentes que ha habido relativamente hace poco con diversas entidades financieras, el incidente no fue en la entidad financiera, no se perdieron los datos en la entidad financiera, sino en proveedores terceros. El responsable frente a la autoridad de datos personales, frente a la autoridad de consumo, frente a la autoridad de seguridad digital, sigue siendo la entidad financiera. ¿Por qué? Porque él es quien recolectó los datos. Por lo tanto, reglas contractuales ahí, reglas contractuales con tus empleados, por si fue un usuario el que no hizo la medida de cuidado, y tener sistemas de rebote para las eventuales indemnizaciones similares. O una empresa que provee servicios de nube, una tercerizadora, y de pronto se borran los datos porque no pagaron al día. Muchos de estos servicios tienen que pagar al día y no se hizo el backup. La responsabilidad es de ese tercero en la parte operativa, pero los impactos que van a tener la organización es de la que mandó a hacer dichos backups o dichos servicios. No mucho que sumar. Es importante el tema de la claridad al momento de capturar los datos, ¿no? De
de que el usuario sepa qué datos estoy capturando, por qué los estoy capturando, cuál es la finalidad con la que lo hago. Es fundamental eso, porque estoy entregando las llaves de mi identidad a alguien, bueno, tengo que saber para qué, cuáles son los principios de minimización, voy a entregar lo mínimo posible, no hace falta que tenga todas mis huellas, mi cara, mi voz, no, únicamente el necesario, el estrictamente necesario. Y lo hablo esto desde, creo que lo compartimos con Eric, lo hablamos no desde nuestra visión de organización que provee o de ustedes que quieren utilizar el servicio, no, hablamos desde nosotros individuos, cada uno de nosotros como individuos, cuando tengamos que compartir un dato en internet, hagámonos las preguntas de, ¿es necesario que dé toda esta información? ¿Hace falta? ¿Quién me está pidiendo? ¿Por qué me lo está pidiendo? ¿Por cuánto tiempo? O sea, seamos participantes activos de la generación de esta comunidad digital. Claro, como mencionas, Alberto, se trata de, bueno, un ecosistema, ¿no? Que somos parte de todos, desde los ciudadanos, así no sean usuarios potenciales de una empresa. Y en ese sentido, sobre quién debe caer el rol de educar al ciudadano, porque creo que hay una gran brecha de desconocimiento, ¿no? Hay un estudio donde se muestra que Perú lidera a nivel Latinoamérica, por ejemplo, con 70% de desconocimiento sobre los deepfakes. En ese sentido, las empresas, ¿qué rol deberían asumir en la educación, ¿no? Compartido con el gobierno? ¿Cómo se debería manejar? Sí, creo que hay cosas que son claves. Una es el hecho de que somos parte de un ecosistema. No es responsabilidad de un solo miembro de ese ecosistema liderar la educación. Yo puedo educar y yo puedo tratar de enseñar desde mi conocimiento, pero también necesito que Eric, como una organización aparte, también lidere su parte y contribuya con su conocimiento. Y los dos necesitamos que los organismos que regulan los gobiernos también provean desde su lado. Creo que todos tenemos que liderar desde un punto la educación de los ciudadanos. Todos tenemos que compartir y mostrar cuáles son los beneficios, pero también ver cuáles son los riesgos, qué es lo que tenemos que ver, cómo tenemos que leerlo, por qué tengo que leerlo, por qué tengo que dar mi huella, por qué tengo que dar mi cara, a quién se lo doy, dónde lo pongo, cómo lo tengo que leer. Tiene que haber claridad en el documento, tiene que haber... No me pongan un documento de 5 hojas para decirme esto es lo que vamos a hacer con tus datos porque sabemos que no lo voy a leer. Lo más probable es que hagan, sí, bueno, va a ser. Entonces, que sea lo suficientemente claro y escueto como para que el ciudadano entienda qué es lo que se está haciendo. Y ser todos promotores de vuelta, es un ecosistema al cual vamos. Entonces, queremos que ese ecosistema sea confiable y es responsabilidad de todos liderar esa educación. Todo lo vamos a hacer desde un lugar, todo lo tenemos que hacer hacia un solo lugar, que es hacia el ciudadano. Yo coincido completamente, pero hay la educación formal y la educación informal. La educación formal depende del Estado y las reglas que da. Las escuelas, universidades, los espacios deberían enseñarle a los niños de 6 en kindergarten, en la primera infancia, protección de datos personales, ciberseguridad, peligros en la red. Pero la educación informal, que es la que damos en el día a día en las organizaciones privadas, también tiene que ser constante. La campaña anti-phishing de los bancos sirve un punto hace un par de décadas. Ahora se trata de hacer campañas de este tipo, de cuidamos tus datos, cuida tus datos. Hay un elemento fundamental y es que la pandemia masificó la interacción de las personas con el tema de la tecnología y lo masificó para perder el miedo. Hasta antes de la pandemia en el Perú era el lugar con menor cantidad de confianza en los temas de uso de billeteras electrónicas, uso de tarjetas de crédito y similares en plataformas digitales, era de las menores. Tanto así que la ley de billeteras electrónicas, o YAP, existía desde el año 2011 y al año 2020 nadie lo conocía. Ahora, el 80% de las transacciones del BCP, no del país, del BCP, son por YAP. Es brutal la cantidad de dinero y la gente usa el YAPE para el taxi, para comprar un marciano, un helado en la playa, y lo usamos.
Y nadie se preocupa por la ciberseguridad detrás. O sea, es como de pronto en 4 años pasamos de ser paranoicos de la seguridad a ser amantes del riesgo, ¿no? Vivamos el peligro como un maculo. El problema es que en el medio hay muchas cosas intermedias. Vean los programas dominicales, siempre hay un caso de me estafaron, traen mi cuenta, accedieron, no sé cómo. Uno comienza a escarbar en esos casos. Además siempre le apuntan a los bancos, ¿no? Cuando uno comienza a escarbar, no, que yo recibí un mensaje y dice, no, pero eso no lo dijiste en el reportaje. Siempre tienes que hacer clic en el sitio. O sea, alguien le enseña de, no habrá nada que te mande, ya creo que con eso tenemos bastante ganado. Pero es sumamente complicado que la gente quiera de pronto pasar a desconfiar del instrumento tecnológico. Confían más en el instrumento tecnológico que en una persona natural. Cuando se olvidan que el instrumento tecnológico es hecho por personas naturales. Y es eso. Ahora vamos a pasar a un tema, esta pregunta del sector salud, sobre el diagnóstico, si es un dato sensible, qué medidas legales se podrían tomar con los trabajadores que filtran información. La cláusula de confidencialidad no parecen suficientes. A mí esto me recuerda al caso de Shakira, ¿no? Lo que pasó este año, que salió en los medios, que filtraron los datos de su diagnóstico y se volvió viral. De hecho, los datos personales, los datos médicos son datos sensibles. En fin, no hay, algunos sí, otros no, algunos un poquito más, un poquito menos. Quizá el dato de la factura del servicio médico voy a decir que no sea sensible. Todos los datos médicos son sensibles, incluyendo el diagnóstico. Por lo tanto, tienen reglas de protección de datos. Pero la autoridad no va a ir contra el trabajador, va a ir contra a una, en este caso, la clínica delgada. ¿Por qué? Porque es el responsable de gestionar. A las personas la despidieron de manera isofacta por relación a la regla de confidencialidad, pero también ellos tienen obligaciones de cuidar los datos personales a los cuales tienen acceso. Okay. La medida fue un despido, quizás una demanda de indemnización por vulneración o afectación, pero no hay más, ahí no hay acciones penales y similares, pero quien se ve afectado directamente en el mecanismo reputacional es la clínica, el sistema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Medidas de control y cuidado previo. No se puede entrar con celulares a los espacios donde está la historia clínica. La historia clínica, quien entra con su usuario y password y se hace responsable de lo que va a hacer a esa información. Y generar mecanismos y barreras de control. Claro, lo que pasa es que es burocracia. Dicen, no, pero si esto es todo enredado, yo quiero algo súper fácil. Bueno, no siempre va a ser fácil. Más si queremos protegerla. Entonces, ¿a quién estamos protegiendo? La data del usuario frente a todo, la reputación de la compañía, el buen nombre de los trabajadores. O sea, finalmente es una decisión organizacional. Y ahí queda claro que los clientes son parte core del negocio, los datos que nos entregan, porque la responsabilidad va a la organización. Oye, que el sindicato y los trabajadores, sí, se tienen que alinear con lo que dice la norma. No se alinean, en realidad están brindando información. Ok, pero esto salió de una persona, en el caso de Shakira, sale el diagnóstico y se lo manda a un amigo, o sea, no sé para qué se lo mandaría a un amigo, para que se lo manda a un amigo, y ese amigo lo manda a la prensa. La prensa no es sancionable. ¿Por qué? Porque dice interés público. Es un poco complejo. En Chile hubo un caso reciente, que la princesa Leonor fue tomada una foto en un centro comercial y se fueron contra el centro comercial, pero no pudieron irse contra el medio de comunicación. Pidieron sanción contra el medio y el medio levantó la mano y dijo, oye, libertad de expresión, libertad de prensa. Son como ciertas reglas especiales que tienen, pero el que genera la filtración sí tiene sanción. Bueno, no sé si queda alguna pregunta, duda, comentario. Sí, parece que esta mesa tiene algo que decir. ¿Sí? ¿Dejaron su pregunta ya? Ah. Hola, buenos días. ¿Dejaron su micrófono? Muchas gracias. Hola, buenos días. Gracias por la exposición de toda la información. Quería preguntar sobre el tema de acreditar para ser el oficial de datos personales. Usted comentó que se necesitaba un mínimo de conocimiento
¿cómo el Estado en este caso se acredita esto? No lo acredita el Estado. El Estado lo único que vas a decir es: Juan Pérez es mi oficial. ¿Cuándo se va a descubrir que Juan Pérez sabe o no sabe? Cuando llegue un caso. Mira, la probabilidad que te llegue un caso es una en 1.000.000. El problema es que te llegue el caso en ese lugar. Esa es la realidad. Con una autoridad que tiene, creo, 40 personas, muy chiquitita, con restricciones económicas, es poco dable. Pero justo eres la compañía que salió en el Facebook de alguien distinto. La probabilidad que te caigan es altísima, es lo de una. La probabilidad era escasa hasta que alguien filtró la data y se pusieron en vitrina. No hay una regla para los oficiales, no hay llegar a ese curso. En otros países, seguro que sobre todo, sí hay un examen del Estado. El Estado lo está pensando, pero no a la fecha. Muchas gracias. Creo que termina siendo algo así como la obra social, ¿no? Uno lo tiene y no sabe si es realmente bueno hasta el momento en que la necesita. El problema es que si en el momento que la necesita no es bueno, duele más que... Sí. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, como nadie más pregunta, ahora yo voy a preguntar. Ya me había preguntado. ¿Estaba acá o no? ¿Estaba sentada acá? Sí, se fue allá. Su primo. Quiero que, a ver, ¿quién se atreve a responder? Si es que mañana alguna de sus empresas tuviera que enfrentar una situación de ciberataque o de filtración de datos de sus usuarios, ¿están realmente listos para afrontar esta situación de acuerdo a la regulación vigente? A ver, ¿quién está listo? Bueno, Buenísimo. buenísimo. ¿Nos pueden comentar? En caso de ciberseguridad, si me roban la base de datos, A ver, en el caso de ciberseguridad, si me roban la base de datos, no le va a servir nada. Está encriptada, tiene el hash de 256, o sea, todas las mañas cibernéticas están incluidas. O sea, no va a servir. Lo que sí no estoy preparado es para las filtraciones. Tuvimos casos con personas públicas que deberían estar en un lugar, eran jugadores de fútbol, no jugaron. Y la prensa soltó una información que no era verídica. Y esta persona estuvo donde yo laboro y por ahí tomaron una fotito y comenzaron a ponerla en el Facebook, en Instagram, estoy con. Y se generó un problema con la persona. ¿Sí? Pero el problema que mismo generó porque mintió que estaba al otro lado. Entonces no nos pidió reserva y las chicas se emocionaron con el jugador y bueno, simplemente publicaron. Y no estuvimos preparados para eso, no sabíamos qué medidas tomar. No, pero él pidió permiso. El Estado le pidió permiso. Ahí nos quedamos. El hash de 256, que era estable, ya no es estable. Sube a 512 por lo menos, o más, o 1024. Cuando se crea el RCA, que es el sistema de encriptación más común, con 128 en el 77, el cálculo era que eran 300 años de capacidad tecnológica para poderla romper. Se rompió a los 30 años, un poco más. Fueron aumentando los rangos. 256 se dijo que se iba a romper en el 2100, se rompió el año. Hace 2 años se rompió. Y con los computadores cuánticos. Con la entrada de computadores cuánticos de mayor capacidad, se dice que incluso en 1024 se pudiera romper. Hay que verlo en la prueba, en la práctica, pero 512 es un buen estándar de hash ahora. Claro, es más laborioso, todo lo demás, pero tiene que ver con la capacidad de cómputo que tiene una persona individual. Imagínense, en el año 77 la capacidad de cómputo era nada. Sus celulares tienen más capacidad de cómputo que lo que mandó el cohete de la Luna. Entonces, con una computadora cuántica que ya está en venta, o sea, no es que esté allá lejos, pueden romper sistemas de 8 letras, combinaciones, en 45 minutos. Sobre ese tema creo que es importante ahí el código de conducta, incluirlo dentro del código de conducta, más para cuidado de la organización, que se incluya hay personas públicas y hay privacidad que respetar, es parte de la privacidad.
O sea, creo que por ahí le serviría a la organización tener dentro del código de conducta ese tipo de cosas. Más allá de que, pero si él me dijo que estaba bien, estoy seguro que él le dijo que estaba bien. Ahora, en el momento que se exponga, no, yo no dije nada. Fírmame este papelito. Bueno, muchas gracias por compartir. Creo que por esta mesa o la de acá dijeron que también estaban listos para enfrentar la situación de ciberataque o filtración de datos. ¿Qué tal? Primeramente agradecer por la charla, estaba muy interesante y sí, nosotros somos una empresa de ICT y también tenemos nuestra data center que manejamos la información de nuestro personal, ¿no? Y tenemos nuestros servidores. Teníamos un caso en el año 2023 donde que hubo ataque de repente a nuestros servidores. Entonces lo borraron todo. Entonces que nosotros como BTI teníamos nuestras copias de seguridad. Entonces nosotros ya podíamos minimizar ese ataque. Ya no eran muchas pérdidas de datos, simplemente eran unas cuantas horas. Y anteriormente hubo en otras empresas, no vimos ese caso, ¿no? Tomamos de referencia que esa empresa, cuando tuvieron un ataque a su servidor, borraron todo y su backup o su seguridad era de un día, habían perdido todos los datos o la información de un día. Y pues nosotros lo minimizamos a simplemente horas. Y ahorita estamos también en implementación que si hay un ataque o hay un incidente o hay un pérdida, no simplemente es un ciberataque, puede ser también catástrofes naturales, ¿no? Como nosotros tenemos nuestros data y se pierden, pues tenemos en otro lado, ¿no? Y así hemos administrado los ciberataques y entonces hemos respetado nuestros sistemas de información. Es una buena práctica. Un caso, otro. Alguien tiene un ataque de ransomware, llega el DTI y dice, oye, pero no hay problema, nosotros tenemos el backup actualizado. Ok, ya, actívelo. No, tenemos un problema, estaba en el mismo servidor. Claro, lo tenían actualizado. Pero... Ojo, es lo más común que lo que se imaginan, ¿no? Entonces, yo en vidas pasadas era administrador de base de datos. Oh. Y había hecho en Oracle. O sea, hice todo el curso, la certificación y tenía mi estrategia de recuperación diseñada, pero tremenda. El tema es que nunca la había probado. Entonces, hasta que un día en una de las prácticas dije, bueno, a ver, veamos cómo funciona. No funcionaba. Estaba corrupta. Estaba rota en algún lado, entonces después, bueno, ahí me di cuenta que había que probarla para decir que realmente funcionaba. Y le doy una idea del tema de ciberseguridad práctico para ustedes. Yo soy en la congregación de La Salle, los colegios de La Salle que son conocidos, me pidieron que dictara una charla a los padres sobre cómo los menores se enfrentaban al tema como sucede. El auditorio lleno, unas 400 parejas, papás y mamás. Le dije, mira, vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Desbloqueen su celular y entréguenselo a su pareja, ¿no? Con confianza, no pasa nada, ¿no? No logré que nadie se lo diera, logré como unos 40 divorcios. Pero desconfías de la persona en la cual confías. Ya vives con esa persona, ¿no? Que has casado, tienes 5 de mamá. Pero ese es el nivel de desconfianza que tenemos. Pero entregas tus datos en una red social sin el menor de los problemas. Entonces, lo que yo lo intenté hacer como un ejemplo me sirvió para algunos casos de divorcio que llevamos, pero esa es la realidad. Vean sus organizaciones. Cuánta gente cuida la información por las reglas de la organización, pero va a su casa y el celular, porque lo necesita, tiene un niño pequeño para que se distraiga viendo YouTube. El niño, hace clic en algún enlace. O compras el tema simple. El tema es que haga clic en un enlace que termina accediendo a la red de la organización con el celular de la organización. Durante la pandemia, las laptops que utilizaban los chicos en la casa, la gente no pudo comprar laptops, era la misma laptop del papá, la mamá, usaban para múltiples tareas, entraban al Zoom y todo lo demás, y comenzaron a infectarse muchas de las organizaciones. Y nadie entendía el por qué. Era súper simple. Estás teniendo muchas personas utilizando que no tienen control del acceso. Ya hemos ido creando barreras. Pero es simple. Sino que nos estamos pensando que esto es física cuántica cuando en realidad es buenas costumbres.
Buenos días a todos. Bueno, sí, gracias, la información estuvo muy buena. Yo tengo una pregunta. ¿Qué medidas de información debo tomar si es que manejo información de otros clientes? Nosotros ya tenemos un acuerdo de confidencialidad firmado por los colaboradores y también tenemos el código de conducta. Pero ¿qué más debería yo hacer? Porque los trabajadores manejan una computadora, una laptop, celular, y muchos de ellos tienen interacción por correo con clientes directos, tesorería, ventas. Parte de las cosas que hago con la cooperación de la serie, nosotros hay una compañía que se llama IBIS, si alguien la conoce, que es la plataforma intermedia entre las grandes compañías y sus proveedores. Tenemos 100.000 proveedores y todo el grupo Gloria también y todo demás. Entonces, hemos tenido que desplegar cosas, pasar de la teoría a la práctica. Nuestros trabajadores tienen contratos laborales con cláusulas de confidencialidad, cláusulas de protección de datos, cláusulas de uso de equipos de tecnología. Hay políticas de Bring Your Own Device, hay políticas de VPNs, hay políticas de ISO 27001 aplicada, 22301 Disaster Recovery, 37001 anticorrupción. Los data centers que tenemos solamente un data center para la gestión de la oficina. Nadie puede acceder desde fuera a nada de la organización. Las VPNs son controladas. Los viajes, las reglas de extranjeros, a pesar que tenemos usuarios en el extranjero, son solamente para recepción, pero no entrega de datos. Se utilizan middlewares entre las compañías, entre AGE, Alicorp y nosotros. Hay middleware de modo tal que pueden controlarse y no puedan infectar a todo el resto si ha habido un ransomware. No se imaginan la de casos que ha habido en los últimos 10 años de estas cosas. Y todo eso con prácticas constantes. Tenemos una unidad de ciberseguridad, nosotros invertimos casi el 10% de nuestro presupuesto en ciberseguridad. Y es un montón de recursos entregados. La crítica del directorio fue: ¿por qué gastas tanto? ¿Por qué no me dan las utilidades? De las utilidades DIVID van a las obras sociales de la congregación. Digo, mira, si nosotros caemos, no hay leche, no hay cerveza, no hay agua, no hay fideos, no hay periódicos. Estamos metidos en tantas industrias que caer lo pueden hacer manualmente. Imagínense que Gloria, que es parte de nuestros clientes, nosotros fallamos por ciberseguridad. Nosotros más o menos somos, en volumen de transacciones, 1 millón de soles por segundo en el país. Darnos el lujo de caer nosotros afecta al ecosistema económico. O sea, no nos pagan 1 millón de soles, vemos pasar las órdenes de servicio entre uno y otro. Es que si no me pagan, ven pasar la plata, sí, pero bueno, todavía chapamos algo. Pero ese es el problema. El problema es que aunque tengamos todo eso y le gastamos recursos y le gastamos plata, y digo gasto porque se ve como gasto, y le invertimos y equipos y reglas y políticas, todos los días hay que hacer algo. O sea, no vas a parar hasta una carrera de protección. Nosotros tenemos ciertas ventajas por el tema de protección de datos personales, no afecta directamente a nosotros, porque somos B2B. Y en la regla, la ley de protección de datos personales es para personas naturales, pero sí nos afecta todo el tema de confidencialidad. Nuestros SLAs tienen 40 páginas. Ventaja es que el jefe de la organización es un abogado. Entonces, digamos que se las hago, le pongo un par de cláusulas por ahí que nos cubren. Pero caemos nosotros y caen 60% de las transacciones privadas del país para producción. Además de esos métodos que tienen, hay aplicaciones que no te permiten hacer copia de la pantalla o copiar textos de la... Yo tengo, por ejemplo, en mi celular el chat de la empresa. Yo no puedo copiar lo que dice en el chat y pegarlo en otro lugar. Automáticamente, o sea, no te deja hacer una copia. Y si querés hacer un print de pantalla, se pone en negro. Entonces, así como hay intentos de ataque, también hay soluciones que te ayudan a proteger los datos que cada una de las personas de tu organización terminan administrando o terminan manejando. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Hay que aprovechar a los expertos antes que se vayan. Es ahora o nunca. Así ya que... la factura siempre. ¿Sigo facturando? Varios.
En abril de este año se filtró de que en el Mininter se había expuesto información de varios millones de personas acá en el Perú, ¿no? Nosotros como empresas privadas enviamos información a entidades del Estado, a la SUNAT, al Ministerio de Trabajo, entre otras. Si ellos exponen información de nuestros colaboradores, ¿a quién recae la responsabilidad? ¿Podría caer en las empresas privadas? No, en ese caso va en ellos. La información que tú entregas al Estado, el Estado tiene la obligación de mantenerla en resguardo. De hecho, en el Perú desde el año 2007 tienen obligatorio el ISO 27001 como estándar. No tienen que certificarse, pero sí tienen la obligación de tener la política. Sin embargo, en el caso de Mininter, ellos tenían un acceso legítimo a RENIEC y se comenzaron a bajar. Claro, si tú revisas 5 fichas al día, tiene una lógica. RENIEC tuvo que haber detectado que alguien vio 400.000 en un día. Digo, sí, lo detecté un mes después, porque yo hago auditorías cada mes. No voy a hacer auditoría cada mes. O sea, los picos inmediatamente tendrían que haber saltado. Por ejemplo, eso es lo que se le exige a los bancos. Oye, ves que hay un flujo de transacciones no normales, debería detectar y comienzan a recibir mensajes de: señor, ¿usted ha hecho esta solicitud de medición de pago de estas cosas? Cada vez han ido mejorando. El Estado todavía le falta mucho. Pero si hay una brecha de data, de información que tú has entregado, es responsabilidad del Estado. Puede tener impacto sobre tus trabajadores, tus clientes, puede tener, pero es el Estado. Y ahí en ese caso, ¿cómo deberíamos actuar nosotros como empresa? ¿Hacer una denuncia? Hacer la denuncia ante la autoridad de datos personales. Un tema de datos personales. El tema es que si fuera un tema de brecha de otro tipo, tienes que ir ante la fiscalía. Simplemente. Es un poco raro. Bueno, ya vamos cerrando. No sé si quedó algo más. Bueno, lo podemos hacer luego en el espacio de networking al final. Agradecerles por su participación y bueno, creo que como conclusión, ¿no? Nos llevamos el mensaje de que si bien tenemos a la tecnología como aliada, como empresas, yo creo que hay que actuar, ¿no? De manera más preventiva que reactiva, ¿no? Porque siempre estamos esperando que algo suceda para recién actuar, ¿no? Y hay que tener en cuenta que pues los delincuentes tratan de estar como un paso más adelante y hay que pues ganarles, ¿no? Y estar nosotros por delante de ellos. Así que les agradezco a Eric y Alberto por esta valiosa conversación. Espero que haya servido de inspiración para implementar buenas prácticas en sus empresas. Y le doy el paso nuevamente a Mauro para unas últimas palabras. Vale, ¿me escuchan? Sí. Nos vamos a la última palabra, pero voy a empezar ahí ahora una presentación, solo 45 minutos del producto de Solos. ¿Qué les parece? Lo sé con un chiste, ¿no? Denso el tema, ¿no? Bueno, el contenido, ayuda. Muchas gracias, Eric, muchas gracias, Beto, muchas gracias, Mayra, por esto. Nuevamente, señor, seguro, no voy a pasar una presentación y no nos gustaría hacerlo ahora porque el contenido se quedó muy rico ahí, y que tengan la certeza que las personas que están ahí con ustedes en las mesas les pueden ayudar en el futuro. Muy bueno escuchar de los casos, muchas gracias por compartir. A mí me gusta mucho, tenía un amigo que hablaba que, y usted habló mucho sobre eso, Eric, que hablaba que las compañías son como M&M's, son duras, no sé, me disculpe, dice no logro bien con la palabra, me ayuda, por favor, duras por fuera, vacías por dentro, ¿no? Entonces, muchos de los casos que vienen de dentro. Estamos seguros nosotros en Somos que podemos ayudarlos, señores, con todo el tema y las soluciones que tenemos. Los especialistas están ahí con ustedes, cuenten con nosotros. Nuevamente, un gran agradecimiento a nuestros panelistas. Mayra, gracias también. Muchas gracias por venir. Espero que tenía un buen provecho, que el desayuno estaba bueno. Y seguimos ahí en contacto, estamos a disposición de ustedes, 100% a disposición de ustedes. Muchas gracias, mucho gusto.